La bendición de Efraín. ¿Cuál es? ¿Y cómo nos beneficia a nosotros? Dice Dios, el pueblo de Efraín es para mí un hijo amado. Es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Jeremías 31:20. ¿El pueblo de Efraín es el pueblo más amado de Dios? Sí. El Señor nuestro Dios dice, se oye una voz en Ramá de alguien que llora amargamente. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque ya están muertos. Pero el Señor, nuestro Dios, le dice, Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo. Jeremías 31, versículos 15 y 16. Raquel tuvo dos hijos de Jacob, a José y a Benjamín. Y cuando dio a luz a Benjamín, ella murió y fue enterrada en Belén. Así fue como Raquel murió y la enterraron en el camino de Éfrata, que ahora es Belén. Génesis 35, 19. José, el hijo mayor de Raquel, fue vendido por los demás hijos de Jacob y fue llevado como esclavo en Egipto. Por medio de José, Dios salvó a Israel y también a muchos pueblos y gentes de una gran hambruna que vino sobre toda aquella tierra. En gratitud, Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la ciudad de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras. Mira, yo haré que tengas muchos hijos y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones. Además, a tus descendientes les daré esta tierra. Será de ellos para siempre. Ahora bien, le dijo Jacob a José, tus hijos Efraín y Manasés, que te nacieron aquí en Egipto, antes de que yo viniera a reunirme contigo en este país, me pertenecen a mí. Ellos son tan míos como lo son Rubén y Simeón. Génesis 48, del 3 al 5. Con esto, Jacob le aseguró a José una doble porción de la tierra prometida por Dios. Jacob bendijo a los hijos de José, poniendo su mano derecha sobre Efraín y su izquierda sobre Manasés. Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Manasés, mientras le decía, no, padre, así no. Este es el mayor, Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. Génesis 48, del 17 al 19.
Los israelitas que entraron en la tierra prometida repartieron la tierra en 12 partes, conforme a los hijos de Israel, dándole a José la doble porción que Jacob le prometió, por medio de Efraín y Manasés. En un principio, las 12 tribus de Israel formaron un solo país llamado Israel. Sin embargo, pronto se dividieron en 2 países diferentes. Al norte quedaron las 10 tribus que formaron el país llamado Israel, cuya capital fue la ciudad de Samaria en la tierra de Efraín, y al sur el país de Judá, con las tribus de Judá y Benjamín, cuya capital fue la ciudad de Jerusalén, en la tierra de Judá. Israel del norte se prostituyó al hacerse como las demás naciones. Dice la Biblia del pueblo de Efraín, que es Israel del norte. No te alegres, Israel. No saltes de contento como los otros pueblos, pues te has prostituido al abandonar a tu Dios. Oseas capítulo 9, versículo 1. Porque Efraín se alimenta de aire, todo el día va tras el viento del este. Aumenta sus mentiras y violencias y hace pacto con Asiria y manda regalos de aceite a Egipto. Oseas capítulo 12, versículo 1. Efraín se dice a sí mismo: sí, yo me he enriquecido, me he encontrado una fortuna, una gran riqueza, y nadie podrá acusarme de haberla obtenido por medios deshonestos. Oseas capítulo 12, versículo 8. Pero Dios le dice: ay de Samaria, orgullo y corona de Efraín, ese pueblo borracho. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor marchita de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, ciudad de gente aturdida por el vino. Isaías 28, 1. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de ese pueblo borracho de Efraín. Isaías 28, 5. Por la maldad de sus acciones los voy a echar de mi casa. No voy a seguir amándolos, pues todos sus jefes son rebeldes. Efraín está herido. Es como un árbol de raíces secas que ha dejado de dar fruto, el fruto de justicia que Dios quiere. Este pueblo no ha querido hacerle caso a mi Dios. Por eso mi Dios va a rechazarlos y andarán errantes entre las naciones. Oseas capítulo 9, del 15 al 17. Esta es la razón por la que el pueblo de Efraín fue lanzado de su tierra y ha andado errante entre todas las naciones de todo el mundo. Su descendencia se ha mezclado con la gente de toda la tierra. Sus descendientes han formado muchas naciones en todo el mundo, de tal manera que no hay nación en el mundo entero en que no haya de sus descendientes. Al profeta Ezequiel, Dios lo hizo pasar por un valle lleno de huesos. Ezequiel dijo: el Señor mi Dios me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo el Señor: ¿crees tú que estos huesos puedan volver a tener vida? Y yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes.
Ezequiel capítulo 37, versículos 2 y 3. Entonces el Señor me dijo: el pueblo de Israel son como estos huesos. Andan diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles: esto dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes. Voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor, el Dios verdadero. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán. Ezequiel capítulo 37, del 11 al 14. Las mismas palabras que Dios le dijo a Raquel, que no quería ser consolada porque sus hijos ya estaban muertos. Porque para el pueblo judío, todos los israelitas que se han mezclado con la gente de las demás naciones han muerto y ya no tienen más esperanza, porque para ellos han dejado de existir. Sin embargo, Dios no piensa lo mismo. Su poder es tan inmenso que Él puede resucitar a los muertos. Le dijo también Dios al profeta Ezequiel: toma un palo y escribe en él: Judá y sus compañeros israelitas. Toma luego otro palo y escribe: José, que está representado por Efraín y todos sus compañeros, el resto de la casa de Israel. Enseguida, júntalos en tu mano, el uno con el otro, de manera que formen uno solo. Cuando tus compatriotas te digan: explícanos qué significa esto, diles: esto dice el Señor nuestro Dios. Voy a tomar el palo de José, que está representado en Efraín, y todas las demás tribus que están unidas a él, y los voy a juntar con el palo de Judá, para convertirlos en un solo palo en mi mano. Ten en tu mano, a la vista de ellos, los dos palos unidos, sobre los cuales escribiste. Luego diles: esto dice el Señor nuestro Dios: voy a sacar a los israelitas de entre todas las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a marcharse adorando ídolos repugnantes, ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los libraré de todas las infidelidades que han cometido, y los limpiaré de todos sus pecados. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel 37, del 16 al 23. Jesús también nos narra la historia del hijo pródigo, que nos ilustra esto mismo. El hijo menor, que representa al pueblo de Efraín, se fue a vivir lejos, a otro país, donde derrochó toda la herencia que su padre le había repartido, llevando una vida desenfrenada, y lo perdió todo. Tuvo que pedir trabajo en donde lo mandaron a cuidar puercos. Llegó a estar en una situación tan crítica que deseaba comer lo que comían los cerdos. Esto lo llevó a un gran arrepentimiento, haciéndolo pensar:
¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Lucas capítulo 15, del 17 al 19. Pero cuando regresó con su padre se alegró y tuvo de él misericordia. Lo abrazó y lo besó, lo vistió y lo calzó, y mandó a sus servidores diciendo: traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Así que hicieron fiesta y se alegraron. En tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los trabajadores y le preguntó qué pasaba. Este le contestó diciendo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero este le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Lucas capítulo 15, del 23 al 32. Como vemos, el hermano mayor representa al pueblo judío que ha tomado la misma actitud que el de esta historia. Pero Dios le dice al pueblo de Efraín: ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Podré destruirte como destruí a la ciudad de Admá? ¿O hacer contigo lo mismo que hice con Zeboim? Mi corazón está conmovido, lleno de compasión por ti. No actuaré según el ardor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no un hombre. Yo soy el santo que estoy en medio de ti, y no he venido a destruirte. Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9. Voy a curarlos de su rebeldía. Voy a amarlos, aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Oseas capítulo 14, versículo 4. Dijo Dios: he oído al pueblo de Efraín quejarse amargamente. Yo era como un novillo sin domar, pero tú, mi Dios, me has domado. Hazme volver a ti,
pues tú eres el Señor mi Dios. Yo me aparté de ti, pero ahora estoy arrepentido. He reconocido mi pecado y me doy golpes en el muslo. Me siento avergonzado y humillado por los pecados de mi juventud. Jeremías capítulo 31, versículos 18 y 19. ¿Y cómo nos beneficia esto a nosotros? La Biblia dice que por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Sin embargo, Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente y bondadoso. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, también Él hace justos a los que creen en Jesús. Romanos capítulo 3, del 22 al 26. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Romanos capítulo 4, versículo 3. Y también David dijo: dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Romanos capítulo 4, versículo 7. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que Él promete. Por eso, Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también para nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta esta fe, si es que creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. Romanos capítulo 4, del 20 al 25. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Esta es la bendición de Efraín, que alcanza a todas las naciones de todo el mundo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Jesús dijo: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió,
tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Juan capítulo 5, versículo 24.